una pregunta así introductoria que solemos hacer en este ciclo es, ¿qué es el amor para vos y qué lo niega? ¿Qué niega el amor? Bueno, primero buenas noches y agradezco mucho la invitación, la presentación, la oportunidad. Este, me veía primero obligado a decir algo sobre la relación psicoanálisis y política, pero tal vez en el conjunto de la conversación esa presencia va a aparecer o va a pulsar, va a estar en lo que pensamos. Incluso la pregunta ¿qué es el amor? Tal vez es una pregunta que entrevé una política del amor y una política del psicoanálisis. Uno podría pensar que el psicoanálisis se podría pensar como políticas del amor. De hecho, en el psicoanálisis hay una política del amor, por usar la palabra política, en el sentido de interrogación que incumbe al deseo y a la acción y a la responsabilidad en común. Hay una palabra en psicoanálisis que hace al amor y a sus políticas, que es la idea de la transferencia. Hay una política de la transferencia en el psicoanálisis, habría que pensarlo así. Ahora, situar al amor, en principio, no sé, me parece que como ya se ha dicho en las otras entrevistas que se hicieron, resulta indefinible, es decir, y está bien situar la indefinición. Es también una decisión política situar la indefinición del amor en el contexto de los automatismos explicativos que gobiernan el mundo del capitalismo y del consumo y del rendimiento de las especialidades, ¿no? Las especialidades tienen que, sobre todo eso nos incumbe como psicólogos, las especialidades se ven obligadas a dar definiciones. Se llama a los especialistas para que definan. Entonces me parece que una política del pensamiento en nuestra facultad tiene que resistirse a las definiciones. Esto suena muy taxativo, habrá que pensarlo, ¿no? Pero me parece que en principio es una buena proposición, tratar de definirnos a las explicaciones que reduzcan la vida a un conjunto de proposiciones teóricas. Es decir, las proposiciones teóricas tienen que estar acompañando el vivir, pero no definiendo lo que es el vivir, ni sentenciando cómo se debe vivir, ni todo eso que ocurre. Bueno, dicho esto, en el psicoanálisis hay una presencia a pensar el amor, una tendencia, una inclinación a pensar el amor en el contexto del narcisismo y la idealización. Me parece que ese es un punto que también habría que pensarlo dentro de las políticas del psicoanálisis, tal vez eso requiere volverse a pensar. A mí me parece que el punto más importante de pensar el amor vinculado al narcisismo y a la idealización fue desvincularlo de la mera materialidad de que se trataba de amar a otra existencia, ¿no? De amar a alguien. El psicoanálisis introdujo lo que fue una gran conmoción para el siglo XX, que se amaban representaciones, que se amaban imágenes, que se amaban encantos, que los soportaban existencias vivas, pero que iban más allá de las existencias vivas. Me parece que el psicoanálisis no cayó en el riesgo de definir al amor, sino de sacarlo de las lógicas personales e individuales. Es decir, pensó el amor como el encanto de una representación, y eso fue una conmoción para el siglo XX. Todavía se sigue pensando, incluso que cuando se habla del objeto de amor,
se piensa al otro o a la otredad como... Pero no se trata, el psicoanálisis piensa al amor y llamó objeto a esas figuras, a esas representaciones, a esos encantos indefinibles, que los vinculó al narcisismo, a la idealización, a la identificación, es decir, construyó composiciones amorosas que fueron realmente sorprendentes. Otra cosa que habría que plantearse, me parece de entrada, es el riesgo de situar al amor como una figura de la educación sentimental de la época. O dicho de otra manera, no caer en la ingenuidad de pensar que el amor está fuera de las formas en que cada época arma su pedagogía sentimental o alfabetiza sentimentalmente. Alfabetización que además es una alfabetización que selecciona las clases, no se alfabetiza del mismo modo en los asuntos del amor en el Gran Buenos Aires que en la ciudad. Ahí quiero precisar de que hay una cuestión de clase en las pedagogías del amor. Bueno, no sé, en principio... y había un aspecto de la pregunta que era lo contrario al amor, la negativa del amor. ¿Cómo era esa? ¿Qué niega el amor? ¿Qué niega el amor? A mí me parece que esto introduce otra cosa que es muy importante de situar, es que el amor puede dañar, que no se puede ignorar que el amor en ciertas circunstancias daña. Esto no niega el amor, porque se puede amar y dañar sin saber que se está dañando. Entonces me parece que ahí esa posibilidad de que el amor dañe y que podemos amar sin saber que estamos dañando, vincula al amor necesariamente a la responsabilidad amorosa o a la ética amorosa. Es decir, donde siempre tiene responsabilidad y ética amorosa porque siempre estamos transidos, atravesados, afectados por la pregunta si lo que hacemos amorosamente está dañando. Esa pregunta no puede desaparecer de la dramática cotidiana del amor. Siempre, no es por entrar en sospecha en el sentido malicioso, pero sí siempre esa interrogación como algo que late en la vida amorosa. Pero hay otras circunstancias donde se puede dañar sabiendo que se está dañando, ¿no? Y ahí caemos en otro vector, en otra arista, en otro desvío del amor, que es la relación entre amor y crueldad. La relación entre amor y violencia, y a partir de ahí se abre un universo que son las relaciones entre el amor, la crueldad, el amor y la violencia, el amor y la propiedad, el amor y la posesión, y todas las formas de cómo las lógicas del mercado colonizan a los sentimientos de la amorosidad, ¿no? En torno a la posesión, la propiedad, el intercambio. No nos olvidemos que una de las frases más amorosas entre amantes es me querés, vos me querés, y vos y yo también, ¿no? Es decir, esa demanda de reciprocidad está como contaminando a la potencia amorosa de la lógica de la correspondencia, que es la lógica del intercambio mercantil que gobierna el mundo. Entonces me parece que ahí sería la otra zona, podríamos decir, de resquebrajamiento del don amoroso, porque el don, ya que hablamos, hay una relación entre el amor y el don. El don amoroso no espera correspondencia, es el dar sin esperar, sin garantías, sin correspondencia, sin intercambio. Y bueno, me parece que ese sería el otro punto, ¿no? Que cada época
se encuentra frente a la pregunta en qué consiste el don amoroso y en cuánto es posible sostenerlo, porque tenemos que decir que sostener el don amoroso es algo que es muy difícil en la diaria amorosa. Marcelo, vos ahí traías, ¿no?, la época. ¿Cómo pensar el amor en estos tiempos de discursos de amor propio y centralidades yoicas? Y bueno, yo creo que se vincula justamente a esto, Santiago, primero, la identidad, las identidades yoicas o los lugares del yo, el ego amoroso es un ego propietario. No hay representación posible para el amor como ejercicio de una acción, una inclinación, una tendencia, una pulsión individual que no resida en el deseo propietario y posesivo. Al hablar del amor propio, se introduce en ese automatismo de la lengua la idea de propiedad y la idea de posesión. En el sentido común se habla constantemente del amor propio como si fuera un amor íntimo, un amor genuino del sí mismo, pero en realidad son espejismos de las relaciones de propiedad actualizadas en los sentimientos. Es decir, por definición, hay una contradicción en la proposición amor propio, ¿no? El amor se piensa como un don, como una impropiedad. El amor impropio, tendríamos que decir. Todo amor tendría que tender a consolidarse como impropio. No consolidarse, porque la palabra consolidación también introduce una rigidez, una dureza del amor, ¿no? El endurecimiento del amor es una forma de la propiedad, porque la propiedad no puede vivir con el amor sin controlarlo, sin detenerlo, sin pedirle garantías, y ahí endurece la pasión. Entonces me parece más que consolidar el amor como impropio, habría que abismar a la posibilidad de la impropiedad en el amor. La impropiedad como la no propiedad, pero también como lo impropio, es decir, lo impropio en el sentido de lo que no es pertinente para el amor normalizado. Ese es el otro punto. Es decir, que fíjate, lo estamos llamando de distinta manera, ¿no? El amor, la educación sentimental de una época, la pedagogía, la alfabetización, la normalización del amor. Entonces me parece que el amor siempre tiene el desafío de lo impropio en el doble sentido. Es decir, que no pertenece ni al yo, ni al individuo, ni es una posesión, ni es algo que uno acumula, y lo impropio como aquello que desentona con la época en la que tiene que recorrer, ¿no? Ahí aparecen todos los temas, el tema de los celos, las envidias, las posesiones amorosas, los rencores, no sé, yo pensaba que había como, además de los vicios posesivos y propietarios, me parece que la otra lógica, bueno, que mencionábamos antes es la del misterio, ¿no? Bueno, Goethe tiene un libro que se llama Las afinidades selectivas, y de ahí surge una noción preciosa que todavía sobrevive, que es la de la química. Vieron que todavía no sé, yo creo que todavía se dice la idea de tener química, no se dice más. Bueno, muchas generaciones vivieron en base a la idea de química del amor, ¿no? O física del amor, es decir, Goethe con el modelo químico de reacciones y atracciones y rechazos, construye una novela preciosa donde se percibe cómo las acciones del amor se van componiendo según quienes participan. De pronto hay una pareja que vive enamorada, pero de pronto entra a componerse una tercera existencia que entra en constelación, y entonces las atracciones y rechazos cambian y se arma otra afinidad amorosa.
O sea que plantea algo que es la contingencia también amorosa, ¿no? El amor como la compaginación, como el montaje, como la composición de afectividades, y no el amor como un impulso que emana de la interioridad más genuina de cada quien. Y es Goethe, ¿no? El centro del romanticismo no localiza el amor como influjo individual, sino como composiciones de afectividades que se conjugan, se acercan y se rechazan en diferentes composiciones de flujos según quienes entran en esa constelación. La siguiente pregunta, pensaba, ¿no?, en esto de la química del amor, cómo se adaptan a los discursos de época, pero si hablamos de época, también lo que nosotros queríamos preguntar era cómo pensar el amor en tiempos de pandemia, cómo pensar, ¿no?, las cercanías y los cuidados en la distancia, ¿no? Respecto del amor en tiempos de pandemia, a mí me parece que aquí hay como varios temas, ¿no? Uno es el de las políticas de salud y el de los cuidados en cercanías. La relación entre cuidado, cercanías y distancias. A mí me parece que el gran desafío, me parece, y ahí tendríamos mucho para discutir, es que las políticas de salud, las políticas actuales de cuidados, estén más sostenidas en las amorosas distancias antes que en las vigilancias, los controles, las represiones, la gendarmería y la policía. Me parece que ese es un punto. Estoy hablando de las figuras de época, de la gendarmería y la policía. No estoy hablando de esas sensibilidades que están vistiendo uniformes y que de pronto tienen gestos amorosos. Pero me parece que como discusión institucional, la pandemia pone a la vista de que se necesita prácticas de cuidado amoroso también en las instituciones que se ocupan tradicionalmente de la violencia, que concentran la violencia. Me parece que ese es un gran desafío de discusión, incluso pedagógica, en relación a las fuerzas que concentran la violencia, la policía, la gendarmería, el ejército, la idea de... Porque lo que ocurrió, esto lo he comentado en otros momentos, es que quienes tienen lógicas territoriales para poder intervenir en este momento en el cuidado poblacional son la policía y la gendarmería. Nosotros en la facultad no tenemos la experiencia de trabajo territorial. Es decir, tenemos la experiencia del consultorio privado, profesionalista, y la experiencia del hospital o la sala. Pero me parece que esto también nos tiene que interpelar, y esto tiene relación con lo que aprendemos del amor en épocas de pandemia, que tiene que ser una clínica territorial, una clínica en el territorio, que tendríamos que pensar en cómo habitar el territorio a partir de percibir ese vacío, ¿no?, que tienen las psicologías y las ciencias sociales de trabajo en el territorio. Un lugar que a veces lo cumplen las militancias, las organizaciones de militancia que habitan el territorio. Me parece que no se trata de volver a la facultad de psicología una facultad militante, pero sí se trata de contaminar del compromiso territorial y político a nuestro pensamiento. Me parece, y en ese sentido, nosotros tendríamos que pensar, a partir de la pandemia, la idea de amorosas distancias o de amorosidades clínicas en el territorio. La otra cosa que me parecía que habría que pensar es que la pandemia vuelve a poner a la vista lo que se llama el amor fati, que es el amor a lo que acontece. El aprender a amar a lo que acontece, pero no como acatar, resignarse y decir, bueno, no hay mal que por bien no venga, sino amar lo que acontece como hacer algo en lo que acontece. Me parece que esa es una pregunta. ¿Qué podemos hacer en lo que acontece? Es decir, la fuerza del intento en lo que está aconteciendo. Por eso yo creo que
forma parte del amor fati poder pensar en el campo de la psicología, a partir de lo que ha pasado con la pandemia, que nosotros pensemos en la necesidad de clínicas territoriales, de clínicas que salgan del modelo profesionalista, que salgan de los consultorios, que salgan del encierro, es decir, de reproducir el consultorio privado en los hospitales, que salga de esa lógica, es decir, caminar las calles. Otro tema también que es que la pandemia pone a la vista una relación muy difícil de pensar siempre, que es entre el amor y la solidaridad. Generalmente la solidaridad termina siendo como un imperativo moral, que es bueno tener una conducta solidaria, que todos juntos mucho más que separados, es como una moral incluso de la conveniencia, todos juntos somos muchos más, o más vale la unión que andar cada cual por su lado. O si no, como una actitud altruista de quienes tienen ese gesto o filantrópico, o caritativo. La solidaridad queda como contaminada por todas esas formas, ¿no? Incluso la beneficencia, las morales sacrificiales. Me parece que habría que pensar la solidaridad cercana del amor, como la común alegría de dar en cercanía. O mejor dicho, la común alegría de dar una cercanía. Y esa es una forma de pensar el amor, el don de la cercanía, sin esperar nada a cambio, sin esperar correspondencia. Entonces me parece que es otro punto que la pandemia conmueve al pensamiento, que es volver a pensar políticas de la solidaridad que no estén sostenidas en el altruismo, el sacrificio o la moral del bien, sino por eso pongo la idea de la común alegría, de una alegría en común. Es decir, la solidaridad no puede ser sacrificial, tiene que sostenerse en la alegría desde esta perspectiva, y en el don, en el dar la cercanía, ¿no? Aún en la distancia, porque en la pandemia suspende el contacto, lo que se demora, se suspende ese contacto, no la cercanía. Me parece que este es un equívoco que aparece constantemente en los medios de comunicación y en el sentido común. Es decir, la cercanía queda reforzada como deseo y como amorosidad en la distancia. Entonces, la solidaridad, como dar una cercanía, me parece que es la proposición más cercana a esa conjunción entre solidaridad y amor. A partir de la relación cercana entre el amor y la ilusión, la fantasía. ¿Puede haber amor sin ilusión? Es preciosa la pregunta, me parece que... Yo diría sí, que por un lado el amor se compone de ilusión, fantasía, encanto y misterio. Por eso hablaba del libro de Goethe, porque era introducir el modelo de la ciencia de la época para volver a reponer el encanto y el misterio en las relaciones amorosas. Y me parece que una de las cosas de la ilusión, la fantasía, el encanto, el misterio, una de las, no sé cómo decir, no es una cosa, es decir, una de las fuerzas políticas que tiene el encanto, la ilusión, es el de resistirse a que la vida quede reducida a una mera pieza de carne sin encanto, a lo que Agamben llamaba la nuda vida. Una vida sin encanto, sin ilusión, sin fantasía. Hay una frase de Macedonio Fernández que me acordé ahora que dice: sin fantasía es mucho el dolor. Y me parece que es una frase, más que una frase, es un manifiesto que tendríamos que recordar en el presente, ¿no? Porque la fantasía es un modo también de sanación para Macedonio Fernández. Ahora, también habría que decir que el amor como ficción,
porque el amor finalmente, como esta conversación, esta conversación tiene un punto ficcional, que es la ilusión de que cuando hacemos así con la cabeza, ese asentimiento es una gran cercanía. No es ni acatamiento, ni subordinación, sometimiento, que todo eso no tiene encanto, ¿no? Es decir, son las formas en que el poder domina. Pero nosotros tenemos la ilusión de una cercanía, de una complicidad. Entonces me parece que para que esa ficción amorosa sea posible, o la ficción conversacional, que es una ficción también amorosa, se necesita la suspensión momentánea de la incredulidad. Esto me parece muy importante. Es decir, suspender la incredulidad, que no es caer en la ingenuidad, es el deseo de un momento de confianza, de poder abismarse confiadamente en la cercanía. Y esa es una de las ilusiones más hermosas del amor, ¿no? La idea de que podés confiar, que hay ese punto tan difícil de pensar, que es la idea del abandono. Porque el abandono generalmente se puede pensar como el desamparo, pero hay otro abandono que es el de que Roland Barthes llamaba el abismarse. Y para eso hay que suspender la incredulidad, suspender la desconfianza, suspender la amenaza. Y solo la ficción y la ilusión son capaces de algo así. Incluso en este momento me parece que la ilusión tiene también un poder, esto para discutir con los infectólogos y el cientificismo, la ilusión también tiene un poder inmunológico. Es decir, el amor, nosotros, esto no lo podemos comprobar, pero confiamos en que el amor tiene un gran poder inmunológico. Y eso es ilusional, ¿no? Es una potencia de la credulidad. Bueno, y para ir concluyendo, ¿no? Parte de estas ilusiones también tienen que ver con pensar en qué sucede después, ¿no? de la pandemia. Y cómo permitirse o cómo pensar un nuevo horizonte o un horizonte en común distinto cuando termine, si es que termina, ¿no? Quizás ahí está la ilusión. ¿Cómo imaginarse un común vivir después del virus? O quizás no es después del virus, pero cómo pensar otras posibilidades para habitar en lo común. Hay como dos posiciones. Hay quienes están esperando que esto termine para volver a la vida normal. Y hay quienes esperamos que esta inquietud no termine nunca. Es decir, que esta pregunta sobre cómo va a ser el porvenir no termine. Es decir, tuvimos una oportunidad que realmente no se ha presentado en muchísimos años, de tener un porvenir abierto, de que tenemos una pregunta de cómo va a ser el porvenir. Hace 6 meses o 10 meses atrás nadie se preguntaba cómo iba a ser el porvenir. Es decir, era como, bueno, cómo mejorar hacia el porvenir. En cambio ahora se abrió la idea misma de porvenir, de algo que está por venir y que no se sabe cómo vendrá. Y no la de destino. Salimos de la idea de destino, de la fatalidad del destino. Es decir, a mí me parece que asistimos a un momento extraordinario. No se sabe si se van a poder pagar la deuda externa, pero más allá de las negociaciones del ministro Guzmán, el mundo sabe que son impagables, se van a tener que suspender los pagos, porque no hay, es decir, hay un porvenir que permite pensar esto, hace 10 meses era impensable. Entonces, bueno, puede ser que se vuelva a la normalidad, o sea, que se vuelva a lo peor, que se continúe con lo peor,
y bueno, que el amor se siga como abundando, se siga perfilando, se vuelva un perfil, ¿no? El perfil amoroso y los coaching que entrenan a cómo organizar un perfil creativo para conseguir parejas en las redes. Y que en la facultad hayan agrupaciones juveniles que impongan el coaching como materia obligatoria para terminar de una vez por todas con materias que son incapturables porque no se sabe bien de qué están hablando. Y que impongan el recruiting IT como modelo de futuro para hacer más rendimiento, ¿no? Para el rendimiento, ¿no? Individual y todo eso. Y también puede ser que podamos pensar que la incertidumbre se ha vuelto, porque hay observatorios que están planteando que la pandemia crea una sensación de incertidumbre. Y por ahí podemos llegar a pensar que en el porvenir, eso que las normalidades llaman certidumbre, se vuelvan incertezas, y que no es lo mismo que la incertidumbre. Es decir, que el porvenir esté despojado de las certezas que en este presente han ahogado al común vivir. Y entonces que esa incerteza sea una buena noticia, que sea la posibilidad de pensar que lo venidero no está definido. Igual, volvemos al principio, así como decíamos que el amor es indefinible, llegamos a una oportunidad rarísima en la historia, que lo venidero hoy es indefinible. Y entonces me parece que esa caída de las certezas no es la incertidumbre que nos desconcierta, nos da miedo y nos hace vivir el desamparo, sino que esa caída de las certezas es un acto de potencia del vivir. Y me parece que también está esa posibilidad, que esta experiencia, sin que termine, sea un sostener indefinido, interminable, como se podía pensar el análisis, con la incerteza del porvenir, y en ese sentido el tentar al porvenir con las ganas. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de tentar un porvenir con el que tengamos ganas de estar, tener ganas del porvenir. Y me parece que para tener ganas del porvenir es necesario salir de las certezas de la vida cotidiana que hasta ahora tuvimos. La certeza de que hay una deuda impagable, la certeza de esa gran polaridad social, de riquezas, podríamos decir, afanadas en el doble sentido, ¿no? Es decir, por la fama de esas riquezas y por el modo en que se han concebido. Poder pensar el mundo de otra manera, poder pensar la relación entre Estado y cuidado de otra manera, la posibilidad de pensar las militancias también de otra manera, y pensar la vida en la facultad de otra manera. Pensar lo presencial en la facultad de otra manera. Porque en las aulas llenas no era muy seguro de que hubieran siempre presencias. ¿Sí? Cómo construir las condiciones de la presencia, del estar ahí en el doble sentido, de estar en el lugar y estar doliente. Porque me parece que estudiar psicología supone estar doliente con el sufrimiento. Y no con el sufrimiento en los pequeños gabinetes de las ficciones íntimas, el común sufrir en un mundo que duele. Entonces estar ahí es también estar ahí en el sentido de la intersección del dolor.